30 segundos. Ese es el tiempo que Michael Packard pasó dentro de la boca de una ballena jorobada. ¿O no? La historia que revolucionó Internet tiene tantos defensores como escépticos. Y después de esta investigación, tú decidirás en qué lado estar. La historia increíble. Era una mañana normal de junio en las costas de Massachusetts. Michael Packard, un pescador de langostas con más de 40 años de experiencia, se sumergió en las aguas del Cabo Cod para lo que parecía ser otro día rutinario de trabajo. Eran aproximadamente las 8 de la mañana. Lo que sucedió después, según su testimonio, desafía toda lógica. Packard estaba a unos 45 pies de profundidad cuando sintió un empujón brutal. En una fracción de segundo, todo se volvió negro. Su primer pensamiento fue que un gran tiburón blanco lo había atacado, pero algo no cuadraba, no sentía dolor, no había sangre. La realidad, según él, era aún más increíble. Estaba dentro de la boca de una ballena jorobada. Podía sentir todos los músculos de la boca contrayéndose a mi alrededor, declaró Packard después. Todo era completamente negro. Pensé, no hay manera de que salga de aquí. Este es el final. Mientras tanto, en la superficie, su compañero Josiah Mayo observaba atónito cómo una ballena emergía y volvía a sumergirse de forma errática. El agua se agitaba de manera inusual. Packard asegura que pasó entre 30 y 40 segundos dentro de la boca del cetáceo, tiempo suficiente para darse cuenta de que aún tenía su equipo de buceo y podía respirar. Comenzó a luchar, empujando y pateando dentro de la boca de la ballena. De repente la ballena comenzó a sacudir la cabeza. Según Packard, el animal no parecía cómodo con su presencia y en un movimiento brusco, la ballena emergió a la superficie y lo expulsó. Mayo vio a su compañero salir volando por los aires. Lo recogió rápidamente y lo llevó al hospital, donde, sorprendentemente, los médicos solo encontraron moretones y tejidos blandos lesionados. La historia se volvió viral en cuestión de horas. Los medios de todo el mundo contactaron a Packard, pero junto con la fama llegaron las dudas. ¿Cómo era posible que hubiera sobrevivido? ¿Por qué la ballena no lo tragó por completo? ¿Había testigos que pudieran corroborar su versión? ¿Es posible que sea verdad? Para entender si la historia de Packard es posible, tenemos que sumergirnos en el mundo de las ballenas jorobadas. Y lo primero que debes saber es que estos gigantes marinos no son los monstruos devoradores de hombres que algunas películas nos han hecho creer. Las ballenas jorobadas son filtradoras. Su dieta consiste principalmente en pequeños peces y krill. Cuando se alimentan, abren sus enormes bocas y nadan hacia adelante, engullendo todo lo que encuentran a su paso. Es como una aspiradora gigante del océano. Y aquí viene el primer dato que hace que la historia de Packard sea posible. La boca de una ballena jorobada puede expandirse hasta el tamaño de una pequeña habitación. Podrían caber fácilmente varios buzos dentro de ella. Pero hay un pero importante, su garganta. A pesar de su tamaño imponente, la garganta de una ballena jorobada tiene aproximadamente el diámetro de un melón. Es físicamente imposible que puedan tragar algo del tamaño de un humano adulto. Este detalle anatómico coincide perfectamente con el relato de Packard. Él nunca fue tragado, solo quedó atrapado en la boca. Los expertos en cetáceos han señalado otro factor que respalda la historia. Las ballenas son extraordinariamente conscientes de su entorno. Peter Corcoran, científico del New England Aquarium, explica que es perfectamente posible que la ballena se diera cuenta de inmediato que había capturado algo demasiado grande y potencialmente peligroso. Las ballenas tienen una sensibilidad táctil increíble en sus bocas, explica Corcoran. Pueden detectar objetos más pequeños que un grano de arena. Sin embargo, los escépticos señalan varios puntos débiles en la historia. La improbabilidad estadística, los encuentros accidentales entre buzos y ballenas son extremadamente raros. La supervivencia, la presión ejercida por la boca de una ballena podría haber causado lesiones mucho más graves. La visibilidad, en las aguas donde Packard buceaba, una ballena debería haber sido visible mucho antes del encuentro. Pero entonces, ¿cómo explicamos el testimonio de su compañero Mayo? ¿Y los moretones documentados en el hospital? ¿Y el hecho de que Packard, un pescador experimentado, arriesgara su reputación con una historia tan extraordinaria? La ciencia nos dice que la historia es improbable, pero no imposible. Las ballenas jorobadas son conocidas por emerger repentinamente mientras se alimentan, con sus bocas abiertas de par en par. En ese momento de alimentación frenética, podrían no detectar a un buzo hasta que fuera demasiado tarde. El biólogo marino Andrew Stevenson añade otro detalle interesante. Las ballenas jorobadas son conocidas por su curiosidad y gentileza. Si realmente atrapó a Packard por accidente, su reacción de expulsarlo rápidamente tiene sentido. No son animales agresivos por naturaleza. Precedentes históricos. La historia de un hombre tragado por una ballena no es tan única como podríamos pensar. De hecho, este tipo de relatos han existido durante siglos, mezclando realidad, mito y tradición. El caso más famoso, sin duda, es el de Jonás.
La historia bíblica nos habla de un profeta que pasó 3 días y 3 noches en el vientre de un gran pez. Durante siglos, esta narración se consideró puramente alegórica, hasta que en 1891 apareció James Bartley. Bartley era un marinero del barco balenero Star of the East. Según los periódicos de la época, mientras cazaban una ballena cerca de las Islas Malvinas, Bartley cayó al mar y desapareció. La ballena fue finalmente capturada y al día siguiente, cuando los marineros abrieron su estómago, encontraron a Bartley inconsciente pero vivo. La historia de Bartley se volvió sensación mundial. Los periódicos lo apodaron el Jonás moderno. Supuestamente el ácido estomacal de la ballena había blanqueado su piel y lo había dejado parcialmente ciego. Sin embargo, investigaciones posteriores han desmentido esta historia. No hay registros de un James Bartley en la tripulación del Star of the East, y la viuda del capitán declaró que todo era una invención. Pero existen otros encuentros cercanos mejor documentados. En 2019, Rainer Schimpf, un buzo sudafricano, fue parcialmente engullido por una ballena de Bride mientras fotografiaba un cardumen de sardinas. A diferencia de Packard, Schimpf fue capturado de la cintura para abajo, quedando su torso fuera de la boca del cetáceo. El momento incluso fue fotografiado, proporcionando una de las pocas evidencias visuales de un encuentro de este tipo. En 1960, un buzo llamado Luigi Márquez reportó haber sido succionado por una ballena frente a las costas de Perú, aunque logró escapar rápidamente. Sin embargo, este caso carece de testigos o evidencia que lo respalde. Lo fascinante es cómo estos relatos comparten elementos comunes. La mayoría ocurren durante actividades pesqueras o de buceo. Las víctimas suelen sobrevivir con lesiones mínimas. Casi siempre involucran una expulsión voluntaria por parte de la ballena. Los encuentros son breves, generalmente menos de un minuto. El caso de Packard es único porque ocurre en una era de redes sociales e información instantánea. A diferencia de Bartley o Jonás, su historia pudo ser inmediatamente cuestionada, analizada y debatida por expertos de todo el mundo. También es importante notar que estos incidentes modernos involucran específicamente la boca de la ballena, no su estómago como en las historias antiguas. Este detalle hace que los casos recientes sean científicamente más creíbles, ya que, como vimos en el capítulo anterior, es anatómicamente imposible que una ballena trague a un humano entero. La persistencia de estas historias a través del tiempo nos dice algo sobre la fascinación humana con estos encuentros. Representan una forma moderna de mitología marina, donde el límite entre lo posible y lo imposible se vuelve borroso. La psicología detrás de las historias extraordinarias. ¿Por qué alguien inventaría una historia sobre ser tragado por una ballena? O mejor aún, ¿por qué millones de personas están dispuestas a creer en ella? La respuesta se encuentra en lo profundo de la psicología humana. Primero, analicemos los posibles motivos para crear una historia así. La fama instantánea. En la era de las redes sociales, una historia extraordinaria puede convertirte en celebridad de la noche a la mañana. Michael Packard pasó de ser un pescador desconocido a aparecer en programas de televisión nacional en cuestión de días. Sus entrevistas en Good Morning America y otros shows importantes le dieron una exposición que muchos soñarían tener. El beneficio económico. Aunque Packard nunca monetizó directamente su historia, otros en situaciones similares han conseguido contratos para libros, documentales o conferencias. Las historias de supervivencia venden, y venden bien. Sin embargo, es importante notar que Packard volvió a su trabajo como pescador casi inmediatamente, lo que algunos ven como un punto a favor de su credibilidad. La atención social. Los psicólogos señalan que la atención y la validación social son motivadores poderosos del comportamiento humano. Ser el centro de atención, recibir empatía y apoyo de extraños, convertirse en el tema de conversación, todo esto puede ser increíblemente gratificante a nivel psicológico. Pero la historia tiene dos lados. ¿Por qué nosotros como sociedad estamos tan dispuestos a creer? El factor supervivencia. Las historias de supervivencia nos fascinan porque tocan algo primordial en nuestro cerebro. Nos hacen preguntarnos, ¿qué haría yo en esa situación? Esta conexión emocional nos hace más propensos a invertir emocionalmente en la historia, independientemente de su veracidad. El efecto David versus Goliat. Hay algo profundamente satisfactorio en la historia de un humano pequeño y vulnerable, sobreviviendo al encuentro con una criatura gigantesca. Es un eco moderno de las historias míticas que han cautivado a la humanidad durante milenios. La necesidad de maravilla. En un mundo donde casi todo está explicado y documentado, las historias que desafían lo ordinario nos devuelven una sensación de misterio y asombro. Los psicólogos llaman a esto la necesidad de maravilla. Un deseo humano fundamental de experimentar lo extraordinario. La viralidad moderna. En la era digital, las historias extraordinarias se propagan a velocidad vertiginosa. Los algoritmos de redes sociales favorecen el contenido que genera engagement,
Y pocas cosas generan más debates y reacciones que una historia que parece imposible pero podría ser cierta. El dilema del escéptico. Curiosamente, incluso quienes dudan de la historia de Packard enfrentan un dilema. ¿Por qué alguien elegiría una mentira tan específica y verificable? Si alguien quisiera inventar una historia, ¿no elegiría algo menos comprobable o más espectacular? Para reflexionar, después de analizar cada ángulo de la historia de Michael Packard, nos encontramos en un territorio fascinante, donde la línea entre lo posible y lo increíble se vuelve borrosa. Por un lado tenemos los hechos que respaldan su historia. Un testigo ocular, su compañero de pesca. Lesiones documentadas médicamente. Una explicación anatómicamente posible. El regreso inmediato a su vida normal, sin intentos de monetización. La consistencia en su relato a lo largo del tiempo. Por otro lado, las dudas persisten. La extraordinaria improbabilidad del evento. La falta de evidencia fotográfica o en video. Las preguntas sobre la mecánica exacta del encuentro. El precedente de historias similares que resultaron ser falsas. Pero quizás lo más interesante no es si la historia es verdadera o falsa, sino lo que nos dice sobre nosotros mismos. En una era donde prácticamente todo está documentado, filtrado y verificado, ¿qué espacio queda para lo extraordinario? La historia de Packard nos recuerda que el mundo natural todavía puede sorprendernos, que a pesar de nuestros smartphones, satélites y redes sociales, el océano guarda secretos y puede crear momentos que desafían nuestra comprensión. También nos muestra cómo procesamos la información en la era digital. Mientras algunos buscan pruebas definitivas, otros se aferran a la posibilidad de lo extraordinario. Y es en ese espacio intermedio donde nacen las leyendas modernas. Al final, cada uno de nosotros debe decidir qué creer. Pero quizás la pregunta más importante no es si Packard fue realmente engullido por una ballena, sino por qué necesitamos tanto creer en historias como esta. Y aquí es donde me gustaría escuchar tu opinión. ¿Crees que la historia de Michael Packard es real? ¿Qué evidencia te convencería definitivamente? ¿Has vivido alguna experiencia que otros encuentren difícil de creer? Déjame tus pensamientos en los comentarios. Me encantaría conocer tu perspectiva sobre esta historia extraordinaria. Y si te ha gustado este análisis, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas investigaciones de historias fascinantes. También puedes compartir este video con ese amigo que siempre tiene una historia increíble para contar. Seguro le resultará interesante. Y recuerda, a veces la realidad puede ser más extraña que la ficción. ¿O era al revés? Nos vemos en el próximo video.